ya mna mo nya bo bo mna bi ya kuma ba ani bo so su e de bo so na bo enen thing ne mi yim karaza mabalenga tara. Toda historia tiene un comienzo. Es importante entender que muchas veces lo que vemos hoy en día, grandioso, puede haber comenzado con una pequeña semilla. Por eso vamos a retranscurrir lo que es la historia desde sus orígenes hasta la actualidad. Aquí estamos en Malabo, capital de la República de Guinea Ecuatorial, pero la historia comienza en Bata y tenemos que hacer un gran recorrido por vía marítima para llegar hasta nuestro destino. Dentro de poco subiremos al barco acompañado de un equipo de hermanos con el objetivo de llegar hasta los orígenes de donde comienza la Iglesia Gozo de la Salvación. Por fin estamos en la ciudad de Bata, donde se origina lo que es la Iglesia Gozo de la Salvación de Guinea Ecuatorial. Malabo. Agosto. Why Agosto baba? Ya. Chico, no sé. Okay, ama, ambulan. Ambulan. Vino Banba y Agosto. Es Gozo de la Salvación. Ojo Diana, Ponembo, Emborosua, Ayam, Abarongoso, Amasum, Abaramba, Abarmanga, Mangasum, Debi Savana, O Candia, O Bibia Rosin, Lang, Arakina. Así. Queremos realizar este documental con el único objetivo de darle gloria a Dios, hablando de lo que ha sido la historia de la Iglesia Wesleyana Gozo de la Salvación de Guinea Ecuatorial. Una iglesia que comenzó con unos pocos en los principios de los años 1994 en la ciudad histórica de Bata, y ahora cuenta con unos miles y con el fin de seguir creciendo con la tarea evangelizadora de la nación de Guinea Ecuatorial. Veremos hombres y mujeres que fueron investidos del poder del Espíritu Santo para anunciar las buenas nuevas, viviendo en la santidad y sirviendo al Señor. Jesús. Gusastumana ngakwantame ziva matara yala zamana atat o kwanma kwanfa yungo na malomo mbore nankele ya sifa some kudo sufa makwende tevana azuma seng ma kuma kama kamenga ma kwanaje tole mbama fama kwama matwafa mokoto ba mbara tabla sina makwana be fuin ko kontan abo man fama azufia azukwana mva Yena mbola mana mbolo. Yena wakuwa ba chikala taya. Mana wakuwa ba chikala bala dala tat. Yena chifenu wasua no tat. Mana makwan. Yena wakuwa ni sema makwan abia kwan. Yeda manua kana manya kuba chikala. Okay. Adala to ba asiosu. Yena jua ya karama ngwa kwan. Mana kawan dia sama
Mali ba do ni ma kan de zama kwana ba. Banan de zama ma wula protestante an ko ro boko. Ni tam fa ma ka de zama wa kan. Nhưng mà tòa mong gần đó mà cổ quá bác mà cần để giảm của mình đó chứ nào nó cao vô giấy mà nó cao mà nó mà nó cứ gì nó mà nó xây anh đi mà vắng cái cửa bằng đan đó và sẽ cho nó mà đi cho bạn tới là xong rồi ngắm mà kia bây mình phải mấy thằng gác cơ Mama si imbianda anega yo sokwa zabara mankwe nzere kisene mbaba fa nzuya mbaba fa mobo ngatansa ewa mai ya bwana mankoyo mawana mbara zoma ayo na waji ya la zamana ngano lo mbara zo se jifo bon ga lo mbara wa kwa ba yo ba no mana ka ba ba yo ka ya no me to se de se ni ba 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 ga ba yo ba na ka ya no bo ko ta ma ba ma bro tu ban dia ta ma fa va ta man di mana vin mana lo wala ma tu ya yo nga ma ya te be ya yo do fa u la ba na enda sam va je na akwa manda chino ko in bi ta ma ke be si lo do Problem enak, ya na, udah biang suma dulu lah. Akak ya, mana nak orang dah cira nana, abu malfa mestinya susah. Ni apa, bana, kerja telefon dia, mana kawan dia sama, apa jawab. Ini ya mau jawab ni banyak zenda, manggar makan dah. Ni kan ka fa ma ko tu am desi ndo nga ka to ban desi nda zamete ite benga tere ni enya manga ku ya dami ne te ya bo se bo fa ya polin ga dami bo mana so ya pastor be te pastor mariano ndo long tamete kana bogoso atwa paloma a comandar Sina. Ahí estábamos como, ni siquiera teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Íbamos, corríamos, tú ibas a la iglesia ni te enterabas. Entonces, nuestro pastor, superintendente actual, era un líder ahí, un miembro, así lo llamaban, miembro. Yo acepté a Cristo en la iglesia de Paloma, en Comandachina. Encontré a Pastor Damián, pero en aquel entonces no era pastor. Él se quedaba a veces en la permanencia cuando el pastor está de viaje. Entonces, después de todo eso, hubo un desentendimiento entre el pastor de aquel entonces y el que ya tenemos ahora, Pastor Damián. Abu Damián, Inocencio, ya fue Abu Bomabema va Alejandro, va Sofía Bala, mamá, eso ya da hora, bisa fande zama, nasa ban wo kai kai bi aye, como fara bi bolo kwa va bora ne zama, nga mwana fama ya, aban ba to ba yo no bi ne zama ya no ko aje manina, fa fara, ya mana mira ya ndo Aviano alfa, yanda zame tembana, ina fa biya mwani nga wala yana makuma ji, man baba yana fa ya wulu fa va, yana be tombe tembe na kebe karo da fa ba mane biya va, ande zam. Biya ka mama, manikia, fa manga semana, mana apa, mana Mana ke vian, ni ko fara ko forma, mari yeme na bina. Bwana bina na mari mene na ngwa mbara zuwa lu. Ga jo na te ba hawa, kalam buje. Ya bembe. Mama tana fara ndo longo a songa bo ya bibile omo. Bo bibile ba te ko forma me mane akus. Yela nga va mina. Mi ekeme ko amon vozana. Yel mi me na fa te zama fa.
Bala ama mari kuyang guiteve. Pe na te zama fembo ya mane bia ya na yo. Mari ye feme braka te abomasi. Kime ben zan fo mfe ka na sum. Bala bia bia zama te na bo. Zama ta fama no ma kwa ba da ka ken ma balde ba se. Man ta na zo man ka so na no kire bala ha. Maria no kiri fan me fele baka nyande zaman zana fa nyande zaman gibi kwe kuyana mana me bra sava bisa nande zaman tuna ba ma wala mala kana ndi mo bosi mana jo baba na ba ka zaman kwe ma wala mala do longo ana to ki ka biji ko se wure dal ba tele mbe ba tere ka re mi na kuma akabiji to fa ba na bozu kiri ya ko ndo longo su wa kiri la ya na bo bi na ba man na bo ba lo re ne ka na nda za mo ni na mboto ha sikwa alu ama klara ama mama na ga ba ka fa nda za ma ne ya ne ma ndo nga ka kwa na ni sarbia yin sama na kare ndo mana yo amakara we de faje enga mo zo boda mi anana mana yo amake ya zo bosi mana mbora wala ma su kwa ba go ba lo maka yen mana da ma yan mbora zu ma jonna uwa zo van we zo ba ya gwa yo man mbora ba la ande zamana pelpe mana ama wo fa yo la pelpe gwa yo man mbora ba la na fortino gwa yo man mbora ba la na matino zo gwa yo mbora bete na ama wo fa be gala ma ba da tu ayo mboro mo su ni ni wa be kwande san ko le abote ya ba da me fulana ne me kwa ba e da me kwa da ma ga kar klara mane ya da me bwana e bo ba ba zo no mo le ande sama ko ba ba tu ayo ma zo me fa ni ma yo ba le ni wa me ke an be ayi ya ande sama tana ba so bi o mo la so atela mo tu ya ma ye me ni fortina ya fai pelpe ya fai martina ya fai jomba bo lor be tol na me tele na ke ni ande sama e ba me nga bana bi ku ande sama ku da clara ba zo na ya be to ba fando o karba no la ba le e ya so na ama mankal mo tu ma na se zama tu da ma la o me ta ba ma ki ma ko no zuma yana da ngo ku yanda ba ji wa ma wa ma la bi ma na bi ma yo na ki ha ba ma ji ba ma ma ni fa wa mo ba so mo ma ya bi ya ji ra ba su ya ki wa ba fa so ma tu fen mo du bo si ma le da mi me ta va in ya no sense ya le canto cosa fa ne zama ko bare ba ma va yanda zama le ni ku mi na me no bo mi java yen me na fa to longo mo fo na me so na me bo ba ka fi me mi to fa ni be na va jam tin bana za to bi de na bi be ya ma ka fi be wo fa be fi za ira te bo so ma ne da mi ba no sense pela da mi ba maria no ya ba nada ananga zuwa kare zamana e gwa be ye fongo asifato mbando longo kala bia bia mana kora ande zambia na te zaman do longo ba mar mapa da fo wo de yana ka wa mo bal bora mus mana faraba ni mana llamati be. Entonces decidimos sentarle. La idea nuestra no era de separarnos, sino que sentar al dirigente por los abusos. Estaba mal y lo veíamos, a pesar de que éramos neófitos, no conocíamos, novatos, no conocíamos gran cosa, pero veíamos los hechos y le dijimos, esto que tú hablas no es lo que tú haces. Mejor, como hay ancianos, hay miembros, mejor sentarse durante un tiempo y después arreglamos la situación. Él no nos entendió, no quiso y nos echó. Por eso
nos hicimos como una persona hacia adelante y Dios nos ayudó. La visión no era de separarnos ni de crear otras iglesias, no. Abra wombo fa joma namana takala ngambara Didi Lorenzo Mesa también acá. Y vino a mi casa la anciana, mamá Alfonsina, una mañanita así. Ella vino, me explicó, mamá, ha pasado muchas cosas en la iglesia, Damián ya está en mi casa, dice que ya sale de la iglesia, por eso le he dicho, ¿cómo vas a salir así? ¿Tú no crees que usted mismo puedes hacer persona de valor para Dios? Y ella empezó a explicarme lo que pasó. Ella me dijo, Didi, Dios me ha enviado para que yo te llame. Yo dije, mamá, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Me dice, nos vamos en la casa de Marciana. Vamos a llamar también a la hermana Marciana, la que en paz descanse, Marciana Dumasí. Entonces fuimos donde la casa de Marciana. La llamamos. Después ella también aceptó, como yo acepté. Fuimos en la casa de mamá Alfonsina. Nos explicó la cosa. Casi desde la casa de mamá Alfonsina, ahí empezó la obra, el Ministerio de Gozo de Salvación, en la casa de mamá Alfonsina. Pastor Damien bosuma eboma Alfonsina nyebene yen komye fambo toyin bosuma na ba bobe bo bokul tongo as otana manga wora na nemetena makuma ke bia Damien porque manga wora na makuma ke bia Damien porque no manga zo mana dege ye evumbo bona vitang ota dege vumbo bona bwin yani kinga tenga bana ma de manga zo na yong nga bermazuli otitanga bermazuli mana maka maka vumo Damien ana bana ya vitang boren waten bobo sewing mana uye fama kewing. En aquel entonces sentábamos en las sillas de maderas, simples sillas de maderas, y así empezó la obra. Marciana ba Didi ba fum yo no unyura dikere na ta e fum be ya na ba le kwa ni ana danji jimla bitam enye zama bla na fa yong zama lue yawa ya bla na pastor vena atamaka porque ambe ya no yeno bangalere ya na vision na amborazina akabisa ayekuyanda ndete zama kede na enye bia ke asumo brawin kote ayo ngama da nyongalo ane vision awulu fuk ane zama ngajoni enye fenga bobane ne mojo na fara nga brin Pauline akoran samanga so amo abaka wo fanka wo pa ya ba Damien ba bo wane na fulasi Damien ba yin bo ko ba si afa mara ya fa sama Damien sanga far vana zulu far bia bobo ateria. Cuando empezamos la obra los tiempos eran más difíciles porque la vida no era como ahora. Pero aunque con todo esto estábamos sirviendo a Dios, no veíamos las dificultades, problemas. Eso de la salvación empezó en este ambiente de todo duro, todo difícil. Es esto. Y de mi parte, lo que he vivido, lo que he visto es que Dios es fiel. Sí, porque cuando empezamos la obra, una anciana, una mamá de la iglesia, mamá Alfonsina, y que ella recibió al pastor Damien Ángel, asumo,
Y después que tuvo problemas con su pastor, salió de allí y ella lo recibió como un hijo, como ella era una mamá para nosotros en su casa. Y así él empezó a vivir ahí. Entonces, con todo esto seguimos orando porque no sabíamos qué hacer, cómo empezar de nuevo. Y para la gracia de Dios, el Señor le habló que tú no puedes cruzar las manos, yo te he llamado a hacer la obra. Y así empezamos a orar en esta pequeña casa donde mamá Alfonsina. Ella nos ofreció su salón y ahí estábamos haciendo los cultos. Y con el tiempo la gente empezaron a venir, a asistir. Era como una célula y casi como 3 a 4 meses la cosa engrandeció. Ya no había cabida. ¿Es aquí donde estaba la iglesia antes? Sí, así me empezó aquí. Pues estamos en este lugar donde precisamente se iniciaron los primeros cultos, las primeras reuniones de lo que hoy conocemos como la Iglesia Wesleyana Gozo de la Salvación. Así que vamos a descubrir este precioso lugar que hoy en día parece una reliquia, pero es el lugar donde se pusieron las semillas de lo que hoy es la Iglesia Wesleyana Gozo de la Salvación. Pues ya estamos aquí, como les íbamos diciendo, este es el lugar donde poco más de 8 miembros comenzaron las reuniones buscando la presencia de Dios, liderados por la persona que hoy es nuestro reverendo Pastor Damián Ángel Azumbille. En este lugar se iniciaron los cimientos de la Iglesia Gozo de la Salvación. Todo esto data por ahí en los años 1994, donde un grupo de hermanos, ¿no?, entre hombres y mujeres, deciden hacer la voluntad de Dios para seguir con la predicación de la palabra de Dios, seguir con la vida de la santidad y seguir con la promulgación del Evangelio en toda la ciudad de Bata. Había otra anciana que era mamá anciana, descansa en paz, anciana Duma. Y en ese momento su esposo, Aurelio, era gobernador de Bata. Y él sí que fue a buscar, dijo a su esposa que hay almacenes en la ciudad. Y ella fue a buscando y ella encontró ese almacén, ese lugar que estamos en Visa. Era un almacén. Entonces ella habló con su esposo, que ya he visto algo ahí, si podemos ocupar como la iglesia. El esposo dijo que no hay problema, pero vamos estando pagando cada mes. Y hablado con Damián, uno era pastor, era líder. Y estuvimos muy contentos de que vamos a encontrar un lugar un poco más amplio para que toda esa gente pueda acabar ahí. En Visa era un almacén, los hombres se pusieron como uno. Arreglaron el sitio, lo adecentaron muy bien. Porque era un lugar sucio, estaba abandonado. Y empezamos la limpieza general en ese lugar y también a construir el estrado. Después de esto empezamos a congregarnos. Con la gracia de Dios, que antes de empezar algo de nuevo, que sea algo serio. Antes no mandábamos a Mosomovoa, ya Betania, ya Bombo, ya Boro. Volvía a falla, no Bobaco, Boco, Bazar y Boculafar. Ya nos habíamos quedado como sin pastor, ¿no? Sí. Entonces los que estaban como líderes allá, como el pastor Damián, le pusimos al frente del grupo mientras no se había organizado porque todo estaba en desorden. Sí. Pero íbamos aprendiendo poco a poco cada vez. Y estábamos muy unidos, muy unidos. ¿Se acuerda de quiénes estaban en el grupo, de los que salieron
los que vinieron y comenzaron la obra en Visa? Estaba el pastor mismo, superintendente. Sí. La mayoría ya han salido, Sí. ya de los hombres. Vicente estaba. Vicente, venimos juntos desde Paloma. Wow. La anciana, esta Alfonsina, bueno. Estaba la difunta hermana Marciana Duma. Estaba Elena Ndo. De los hombres, Faustino. Estaba Faustino. Ya no me acuerdo de tantos nombres. Estaba mucha gente, Inocencio, el pastor Inocencio, se unió a nosotros, aunque él prefirió ir a hacer su obra aparte. Estaba, ¿quién más? Muchos. Sobre todo las mujeres, muchas mujeres. Estaban Catalina, estaba Udi, que es una enfermera en el hospital, no sé dónde tiene el destino ahora. Y muchas jóvenes estábamos ahí. Okay. Incluso el pastor de Malabo. Santiago. No, un Rupi. Eleuterio. Eleuterio. Estaba con nosotros, muy activo. Sí, trabajó mucho. Estaba con nosotros, sí. Wow. Y el pastor en aquellos tiempos, ¿cómo era su carácter? Porque según nos dicen, él no se lo creía, ¿no? Como que no estaba en su cabeza ser pastor. Era un líder igual como los demás. Sí, era un líder. No era pastor. Lo de pastor le viene con la visita de 2 hombres de Dios de Congo. Wow. Es ahí que se hace la pregunta, según él me contó, porque yo no estuve. Yo ya había regresado en Libreville. Sí. Y yo les dejé, no era pastor, era un líder. Sí. Y lo de pastor le vino así como una sorpresa. Él no esperaba. Más encima estaba en Malabo. Él fue a empezar también la obra en Malabo. Sí. Detrás de él encuentra esa situación donde se pregunta quién es el pastor de esta iglesia. Y todo el mundo está ahí, pero es pastor Damián. Y así le llaman, bueno, hay que venir porque queremos conocerte. Y cuando llega ahí, de pastor le ha empezado así. No esperaba, él nunca deseó ser pastor. Yo pienso que Dios sí que lo ha querido así. Salmo luntan, ya ve kalan de zama, kada men. Abagana, tu ate bansa. Kota numbolanga so ba mutu anga jeno sana ya na ba yang ba mutu. Mama so mina ba apu aeroporto. Bo jona bo so wasile enda zamba lani boso. Me sabe kawo mbanutu aso. Atile ba fula sini me sabe. Ban ba so ko de wa. Bana mi anda zaman bia ko ve. De ba ande zaman o jan. Den sistema zaman ba ko ma men de zaman za do zo bia na. Bo zo far ba na bo zo bo ba so kula ba fara. De zaman na Guinea. Da yi bo ba so kula ba fara. De be so. Ni so kula de zaman de ba fara. Pastor ya ta Malabo. Ida bo te ba ngazana bi so ba mo mesen. Enda zamba zana bi so kula ba fara. Bo zara na ba candidat be yo ne bo ba. Ba sia. Bo za ki me yaba na ba to su. Ni da mien. Ya na mo re me su an Malabo. So kidi. Bo be te zo fa ban bi ta na ya na mama. Ya ya na bo ra na anam. Akwa ban man da ba ka. Abo na moyo na bien akulo asu pana baba nya bobo kwele agala fulo dai bonga sia mana da ya fu ya sine nu ya zoma ya mola kwes na ba ko ya ba lo ben mutation na ku mi ha akulo da ne lo para mbole sin kaso fara ngo sa fa va fara sin nyango ko fune sio no ko le na den kamin abelinda zaman fune jinga ga beluto ni fa ngo so etam para bi da di aba fa ku
Damian bel Inocencio Bafara. Ba man ga wa ba ban su ba bi fa men na. Ba ban fa man ban su. Arsiana. Bi yana bi kwa na da va. E da ferieta. Mira ba ma li me ba sen. Damian Arsiana te. E de di. Bana ya, bana ta na Damian na se. O za bo va na nke. Ta mi na wa lu. Iba Paulina Gabulan, Abulan ne ba fosa. Zamaje na nye noma ne one. Akela fa na ba Damian bon to ya fa. Damian ya di na ya brali ya la Cristina. Bi to fa ande zama te ba Damian Paulina gas. Aka Paulina ber fa kulu ga. Mi te men ga bo na ma karo bi. Paulina zutta. Ya ko fa be bo na be ba za ba mon gwa ne ga bon ngwa de ja di de fa ra ya da lu be ber fa ba jama Paulina ber bulan ba lo ma da bien la lo na mba mo no ja na mba wa so nga bon mba e yu wa le ban de za be ya ba mba ba tere ke ve su a u ya gwa wa na ka atan e yu bi belo ne wi o be ya ba ya Damian na papa mo ba mama mo ba na lo na fa tin na família Damian na ya ma ba ma nyo mo na be a be ko ba di ande za ma ete lo ma ja na ya ba bara za ma ya na ba za ma ta su ma za ma mi na no ni ya ma ya de fa benga nga poli man fa ba la ra lu be wala isya zama ya debe nta ya manganga eno ko so sumana anga vumang baka ku ngolo embor nya amba fo no ngolo banga loina papa nge van nga zama hi manu banga lwenyi enye nya mbori te amba nga banga wulu nga mbombo bok haye nga men nga ntim lo ke amba atu fasiman ko teva na binga bobi bwana nyana bi akunya ndi zambo Domingo bi kene wen e yon binga bobi ke wen Rafael banga bobo tone wen na bobo mbastik na dona e boba bo ba wula wen bi akabi bo esen bi amayegalan ko tana popete ya avala zama amban banzi benye ban ananga tia terreno akundi zama etamete nyananga kereli ga tezamne nyanga sumvena pastor missionero Kolendri nyanga traka bo mabina premier seminario asi na bobo bobin okabinga bobi taba ambisi bobi na melen bi mana tel melen ba bobo andete ni bia bobo kulto ambisi mana ndama bam fa balene bi avadi mana kebe bi be mi bia bobo kulto fe ngolanga vum enya zukwin viana eyon ngolanga vum anete bosisir bote boto fufulo asanga njongmelen bimbe bi belenda njongmelen pastor angalen de va nyamba bele Rafael ete bange baba kongolo ne ngola man fa vum ngola zubana nga bele ya peso no borbon tono manga wulu yang enye pastor Basil nyabo aparecer. Yo conocí al Señor en la que se busca la salvación, creo que el 95, 96. Pues no había tantos jóvenes tampoco en aquel momento. La misma iglesia tampoco tenía mucha gente, porque encontré que hubo una división. Algunos hermanos salieron de la iglesia, pues no había muchos cristianos, y por no haber tantos cristianos también los jóvenes eran muy pocos. Pero en aquel momento, por ser pocos, tampoco teníamos todos los departamentos, y por la guía del pastor, en aquel momento realmente el pastor también era el único pastor,
nuestro, él iba colocándonos, poniendo, por ejemplo, yo hice un tiempo en la seguridad y fui miembro de la seguridad durante un tiempo y después también miembro del coro. Sí. Y el pastor también siempre lo llevaba cuando ve un don, cuando ve tal vez alguien que quiere brillar en algo, él siempre nos direccionaba, nos aconsejaba. Así también íbamos andando sin de verdad conocer de verdad ni cuál era, al final dónde vamos a llegar. Las iglesias de Gozo de la Salvación existen porque hemos tenido la visión de misionero. ¿Sabes? Cuando no tenés la visión de salir, la iglesia no puede crecer. Mi esposo y yo hemos tenido esa visión, que Visa era un lugar que ya había muchos pastores. Después de la ordenación, la primera ordenación que hicimos, ya 5 pastores. Un solo lugar no puede ser. Entonces hay que liberarle, que cada uno siente lo que Dios ha puesto. Así empezamos a liberar a la gente. Para el pastor Basile, había un pastor, se llamaba Rafael, empezó la iglesia de Ngolo. Después de un tiempo, Basile fue. Después que el pastor también decidió volver a mandar al pastor Rafael Ngolo, pues dijo que bueno, aquí está el joven Basilio, posiblemente puede ir con él. Bueno, yo dije, bueno, como te dije antes que siempre estaba para obedecer, sí, para servir. Y yo fui con Rafael. Venimos aquí, oraron por nosotros en Visa, nos mandaron aquí. Él era el pastor. En aquel momento yo podía exhortar, podía predicar, hablaba algo. Y así empezamos la iglesia, aunque no había realmente la iglesia. No había iglesia porque empezamos la iglesia, siempre tuvimos una enramada aquí fuera. Ahí empezó la iglesia, íbamos los domingos por la tarde. Después de Visa, por la tarde a las 4, vamos a Angolo y pasamos el culto. Tenemos algunas hermanas, sobre todo porque solamente había un hermano aquí que se llamaba Ba, que después se fue, y el papá que nos dio ese terreno, el papá Ndaman, Antonio Ndaman, con su mujer que era paralítica, veníamos para predicar. También había un fumán, la hermana Brígida también. Después porque por la distancia ella empezó entrando aquí, la mamá Apolo, mamá Monse, papá Andrés Chiri, y algunos otros nuevos. Casi en aquel momento no había jóvenes casi, y poco a poco empezamos. Él tomó la decisión de darnos el lugar, el terreno, justamente donde está la casa pastoral ahora, porque allí tuvimos la primera iglesia en tablas, y nos fue muy difícil también para construir esta iglesia. Y por la gracia de Dios, el pastor también tuvo un contacto con creo que el pastor Inocencio, que también querían construir una iglesia aquí arriba, después del nuevo inceso aquí, y ellos, bueno, no lo hicieron. Dijeron que bueno, podemos donar este material a cualquier iglesia. Finalmente donaron el material a Gozo de la Salvación, y el pastor también nos llamó para ir a coger el material. Me acuerdo que eran como 30 y pico de columnas y cerchas. Llegamos aquí, para nosotros fue un gozo, sí, empezar la iglesia. Y cuando empezamos la iglesia, así tampoco había medios. En aquel momento no había medios. Y todo ese lugar también casi era bosque. Para llegar aquí era difícil. Cuando llueve, usted tiene que mojarse. Y así empezamos la iglesia. Y después me acuerdo que cubrimos una parte del templo, que solamente había chapas hasta donde terminaba el estrado.
Y, por ejemplo, en un culto de domingo, cuando llueve o cuando hay mucho sol, la gente tiene que salir del pueblo para ir a encontrarnos aquí, para cubrirse o de la lluvia o del sol. Wow. Así, no teníamos elección, teníamos que aceptar esto. Así predicábamos, así hicimos el primer estrado y poco a poco la cosa iba, el Señor iba añadiendo. Sí. Cuéntanos un poco su experiencia viviendo con el pastor. Fuera de experiencia también fue una gracia. Una gracia porque yo creo que si no fuera así, tal vez no llegaría donde estoy aquí hoy. Porque cuando fui para vivir con el pastor Damián, él acababa de casarse. En aquel momento la mamá Pauline no tenían hijos. Pues estaba ahí en casa. Bueno, yo dije al Señor, estoy viviendo con mis pastores. Yo tenía como 24 años. Wow. ¿Qué tengo que hacer? Te quiero servir, pero yo no creo que solamente tengo que ponerme en lo espiritual. Y me acuerdo un día, yo sentí solamente que, bueno, si usted quiere servir al Señor, usted tiene que servir a los hombres antes. Servir a tu pastor, porque a través de él usted va a recibir la bendición. Y todo lo que estaba haciendo de verdad lo hice a partir de esa base. Mamá Pauline y yo éramos en casa como hermanos, hermanos de padre y madre. El pastor iba saliendo, íbamos muchas veces, yo lavaba los platos, lavaba las ollas, las ropas. ¿Y el ambiente espiritualmente cómo era? ¿Cómo lo califica? El ambiente espiritual, escucho a la gente, buscaban a Dios. Porque sabes, cuando no hay nada, todo el mundo busca a Dios. No es como ahora, hay dinero, hay trabajo. Sí. En estos momentos la gente casi no tenía nada. En la década de 1993, la gente no tenía nada. Entonces cada uno buscaba a Dios con todo corazón. La gente era muy humilde. Humilde, sí. Y los viernes era un día de vigilia. Así teníamos vigilia todos los viernes. O sea, la gente buscaba a Dios seriamente. ¿Cómo era lo que es la doctrina, el servicio? ¿Cómo era en aquellos tiempos? Era una doctrina sana. Doctrina embe edidambeng edidangu. Doctrina ankalmi toma yuanan angasumado embamba fundamento. Mina abare tuneyen. Mina kandiza ma kano beluntum. Mina ane bon se bino bane bimben bia kuwa petura. Kuma nyibinga sumene mina se bo predicar. Nyambe nete. Disciplina mbongu. No se ha cambiado en gran cosa. Sigue siendo la misma doctrina, el camino de la salvación, la vida de santidad. Era la doctrina, la obediencia. No se ha cambiado, no se ha variado, solo se va profundizando cada vez más. No ha habido mucho cambio, no hay cambio. Seguimos con la enseñanza de Jesucristo. Seguimos con la doctrina, la sana enseñanza de Jesucristo hasta hoy. Y seguiremos con esta doctrina porque es la doctrina que Jesucristo él mismo conoce. No podemos cambiar la doctrina porque de lo contrario no vendrá de Dios. Dios no ha cambiado. ¿Y por qué nosotros tenemos que cambiarnos? Y para amar. Y para amar encima. La palabra sigue siendo la misma. ¿Cómo ha vivido la evolución, ¿no?, de lo que es la mujer en el seno de la iglesia?
Estoy hablando específicamente de lo que es el grupo de amigos. Amigos, sí, sí. Porque llegó un tiempo que parece que se dieron cuenta de que era necesario hacer ese departamento. ¿Cómo empezó todo eso? Sabe que cada mujer de pastor tenía su lugar en su congregación, casi no hacía gran cosa, mujer de pastor. Y mujer de pastor no es un ministerio, no es un don, ¿entiendes? Dios nos ha llamado, yo creo que Dios nos ha llamado a todos a servirle. Siendo mujer o hombre o joven, Dios tiene propósito con cada uno. No es hasta que Dios nos une. Así que yo empecé a orar. Yo vi esta situación, observé que cada mujer estaba en su iglesia y no teníamos reuniones, no teníamos tiempo de oración, o sea, cada una estaba en su congregación. Empecé a orar y decía, Señor, no veo esta situación normal. Donde vengo, donde recibí a Cristo, he visto mujeres haciendo la obra de Dios, predicando, evangelizando, teniendo dones espirituales. Pero lo que veo aquí no entiendo, Señor, y no estoy acostumbrada a estar así. ¿Qué hago? Empecé a orar y es ahí que me pone en el corazón, a ver, invítala, convoca una reunión. Y cuando convoqué la reunión, ahí empecé a hablarla que no tenemos que levantar, no tenemos que empezar a hacer la obra de Dios como mujer de gozo de la salvación. Y la primera campaña de evangelización que hicimos ahí cerca Martínez, Boxing Club, ahí antes, ahí hicimos la primera campaña de evangelización. Yo era la predicadora principal. Wow. Y así empezó Amigo, pero no se llamaba Amigo, era solo un grupo de mujeres de gozo de la salvación. Pero Amigo viene cuando empezamos a orar otra vez, mi esposo y yo, y me dice, yo le pregunto, ya estamos unidas, ya estamos haciendo muchas cosas, pero estamos organizadas. Y él me dijo que hay que organizar, no podéis seguir de esa manera. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a hacerlo? Me dice, vais a organizar, debe haber una presidenta, debe haber una vicepresidenta, coordinación, o sea, organizar todo para que la cosa se vea mejor. No podéis seguir trabajando así. Y él sí que dijo que vais a llamar Amigo, que es Asociación de Mujeres de las Iglesias de Gozo de la Salvación. El mismo pastor, porque íbamos indagando qué podemos poner aquí, qué podemos, tal cosa, maravilla, tal, hasta que él mismo dijo, me surge una idea, gozo de la salvación, él mismo, él. Desde 94 hasta hoy la obra ha crecido muchísimo. Al comienzo eran 2 pastores que habían sido ordenados el mismo día, Pastor Damián, nuestro actual superintendente, y el pastor Inocencio. Él tenía la inclinación de ir predicando como evangelista al pastor Inocencio. Ahora mismo me siento muy orgullosa del desarrollo de lo que Dios, que está ahí arriba, está haciendo en la obra Gozo de la Salvación. Yo estoy viviendo día a día. Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántas iglesias. Cuando empezamos en un almacén que había que limpiar, pero ya tenemos construcciones, escuelas, muchos pastores jóvenes. Encontré a jóvenes con propósito. Uno como Pastor Juan Frutuoso, que hoy en día es pastor, que entonces era el líder de jóvenes. Mi nombre es Pastor Juan Frutuoso Mbedu Andeme, pastor de la Iglesia Gozo de la Salvación actualmente aquí en Malabo, especialmente en Salomé. Estoy aquí con mi bella y linda esposa, Margarita Anael. Soy Margarita Anael Mbekono Boyome Caban. Soy la esposa del Pastor Juan Frutuoso. Pastoreamos en la Iglesia Salomé, Gozo de la Salvación, en Malabo. Una de las cosas que me impactó cuando conocí al Señor
fue a través del testimonio de mi padre. El momento que conocí al Señor, lo que más me impactó en aquellos momentos fue, primeramente, la dedicación y la consagración de los hermanos en la iglesia de aquel momento, que no le importaba si comían, si vestían, si tenían pan, si había una vida mejor en su vida, no les importaba. Pero lo que más le importaba era su entrega y dedicación a la obra de Dios, que es evangelizar, visitar a los mayores, hablar a otros acerca del evangelio. Esta dedicación es lo que más me impactó, el amor que mantenían, la unidad, la sonrisa, la felicidad y el gozo que ellos brindaban, pese a las condiciones sociales que ellos pasaban, pero siempre tenían el gozo del Señor frente a ellos. Esto es lo que más me impactaba y eso es lo que me dijo, quiero formar parte de esta familia. Ahora, cuando entré en la iglesia, los jóvenes, en aquel momento no había un grupo de jóvenes, Todo era nuevo, porque la iglesia realmente no tenía muchos miembros, tenían más o menos 50 miembros. Entonces, ahí tuve la oportunidad de recibir este toque, cuando un hermano cuyo nombre es Domingo Nguema nos invitó en un retiro de jóvenes en la iglesia nuestra de Ngolo. Cuando vi este impacto, llevé a unos cuantos, 6 jóvenes, cuando vi la forma que estaban organizando y estaban administrando, yo dije, wow, si una iglesia, célula nuestra, ya tiene un grupo de jóvenes así, ¿cuánto más la sede, la iglesia central? Es cuando volví a la iglesia central y yo propuse a mi pastor, el superintendente pastor Damián, la visión de levantar el grupo de jóvenes y él me dio la oportunidad. Pero el reto mío era que lo de la sede, los jóvenes de la sede tienen que ser pilares y modelos de imitación, porque de ahí todas las demás iglesias alrededor tienen que tomar en la sede el modelo de tipo de jóvenes que quieren tener en su célula. De hecho, levanté el grupo de jóvenes con un tipo de joven ejemplar en la vestimenta, en el habla, en el dinamismo, en la educación, en lo espiritual y en cuanto, sobre todo, al respeto al liderazgo y al sometimiento a la autoridad divina. Nuestro trabajo en el grupo de jóvenes consistía en 3 áreas: servir al Señor y estar apoyado en el liderazgo que nuestros pastores nos instruían. 2, trabajar en nuestras casas del mandamiento, del 4.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien, que todos los jóvenes trabajen bien en sus casas y que cumplan los deberes de los hogares. Y 3, que sean gentes también formadas en lo secular, en la sociedad. Entonces el equipo que estaba trabajando, uno de ellos como José Mañana. Estaba también Pancho. Bartolomé Pancho, estaba Julia, estaba también Estrella Matutina. Carlota, Estela. Estaba Antonio Buru, estaba Juan Armando, que era mi gemelo. Estaba Antonia. También estaba Pelagia. Estaba Francisco, que hoy en día es supervisor de nuestra iglesia en Mongomo. Estaba Esteban, que en paz descanse. Era un equipo bastante. Estaba ahora el actual entrenador de la Zalan, de la selección nacional, Castonopo, y el que es actual, el neurólogo más importante del país, a José Antonio. Era un equipo muy voluminoso y tuve la oportunidad de trabajar porque todos estábamos codo a codo unidos. Nadie se enfadaba, nadie tenía lo suyo propio, todos éramos de la misma familia, dormíamos en la misma casa, usábamos la misma ropa. En Bata la vida era muy difícil, porque un pantalón, el pantalón que llevaba Pastor Frutuoso, este domingo, el próximo domingo yo voy a llevar este pantalón. La chaqueta que lleva Pastor Frutuoso, este domingo, el próximo domingo yo voy a llevar esta chaqueta. O la lleva Pancho. Y entre las hermanas, la falda que lleva Carlota, el próximo domingo la va a llevar Antonia, Francisca, Matutina o Reina, que es hoy en día mi esposa. Así estábamos, pero había mucho temor a Dios. Todos éramos como si habíamos nacido en un mismo padre. Nadie tenía lo suyo propio, todos teníamos amor unos a otros. Siempre la sonrisa estaba en nuestras caras. Apoyábamos cuando uno sufre
estábamos todos ahí volcados para consolarle, para ayudarle. Nuestro único deseo era ver el sueño de nuestro pastor ser cumplido, que todo lo que él quería, si se pudiera materializar. De hecho, estábamos preguntándole, papá, ¿qué quieres? Y lo que nos decía, tratábamos de hacerlo bien. Pero en aquel entonces, de verdad que habían jóvenes que realmente amaban a Dios y a la obra de Dios, donde no tenían ni qué vestir y para comer era difícil, teníamos que buscar dónde podemos comer y había veces que nos encontramos, que íbamos a comer gari con azúcar, pero aun comiendo gari con azúcar, cuando lo comemos, más nos quedamos motivados que queremos estar ahí. Cuando llega viernes, sabemos que hasta lunes no vamos a estar libres. Viernes, culto de jóvenes, sábado hay que estar ahí, que si retiro, el domingo hay que estar en el culto y después del culto hay que salir a evangelizar. Y fue una etapa, y esta etapa pasó cuando el pastor Frutuoso fue a Colombo y José Mañán se fue a Malabo y me quedé como líder de jóvenes. La creación del grupo de la JIC, que significa Departamento de Jóvenes de la Iglesia Gozo de Salvación, me surge a raíz de que nuestra iglesia tiene que empezar en aquel momento, en el año 2000, un grupo en el cual sea modelo para que si en algo bueno no se ha visto en África, pero que por lo menos se sepa de que esta visión ha nacido o ha surgido en África. Jóvenes ejemplares, jóvenes dinámicos, jóvenes que pueden impactar la palabra y el evangelio a las naciones. Empezamos en un Colombo con el pastor Juan Frutuoso, que la congregación estaba empezando, estaba en el grupo de alabanza y en la JIC, que teníamos muchos eventos, siempre la JIC actuaba, los jóvenes, abrimos la iglesia de Anjen, empezamos ahí evangelismo. Recuerdo que fuimos todos los líderes de la JIC, de todos los líderes de Gozo de la Salvación de la generación del pastor Francisco Frutuoso. Fuimos a Micán, abrí la iglesia en Micán, me cogieron como alabadora, miembro del equipo, pero no era líder. Iba a los jóvenes de la JIC, teníamos programa que cada congregación, los de Alosa van a predicar en Colombo, los de Colombo van a predicar en Bisa, los de Bisa van a predicar en Ngolo. Un grupo que por lo menos los demás departamentos de otras iglesias puedan decir de que vamos a ir a ver la visión o el trabajo que están haciendo los jóvenes de la Iglesia Gozo de Salvación. De hecho, surgió la idea de crear el departamento de jóvenes que es JIC, que sea un grupo en el cual pueda ser un brazo motriz para el avance de la Iglesia Gozo de Salvación, un grupo en el cual si la iglesia va a tener que levantar pastores para enviarlos a las misiones, que vengan al grupo de los jóvenes, que encuentren que ya hay jóvenes competentes, jóvenes cualificados, tanto en lo social como en lo espiritual, en los cuales pueden confiar para darles el ministerio. Esta fue la visión. Atendiendo a la evolución y crecimiento de la Iglesia Gozo de la Salvación a nivel de Guinea Ecuatorial e incluso fuera también, ¿qué palabra, qué mensaje, qué recomendaciones daría tanto a las iglesias como a los pastores que están en el seno de este ministerio? Me gustaría decir a los pastores de la iglesia, del Ministerio de Gozo de la Salvación, que no se cambien la doctrina. Nuestra doctrina no es doctrina de agua, ni de vender aceites, ni de pañuelos, ni de almohaditas, ni todas esas tonterías. Que sigamos con la sana doctrina de Jesucristo, de verdad. Si queremos ver a Dios, que los pastores de Gozo de Salvación sigan el ejemplo de Jesucristo y nada más, porque Él es nuestro Dios. Las demás cosas sobran. Yo lo que diría a los pastores de Gozo de la Salvación, los futuros pastores, que guarden la visión, que no pierdan la visión, porque muchos desvían en el medio camino,
sobre todo cuando el fundador ya no está. Mucho empieza a arrastrar muchas cosas que el fundador no les ha enseñado o no han visto haciendo el fundador. Vamos a ver el ejemplo de la vida más profunda. Es una iglesia muy grande, pero sigue con los mismos principios hasta ahora. Así es. Gozo de la Salvación tiene que seguir igual. Es lo que voy a recomendar a los jóvenes y a los líderes, los pastores, que no pierdan la visión del fundador de Gozo de la Salvación, que mantenga. Y así vamos a seguir creciendo y ganando las almas para el Señor. Yo creo que la obra de Dios depende de Dios. Depende de Dios. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Yo creo que Dios es el dueño de la sabiduría y tenemos que seguir confiando en Él y seguir obedeciéndole también. Yo creo que obedeciendo al Señor, Él nos llevará siempre hacia adelante. Y yo creo que los pastores de Gozo de la Salvación, Dios nos ha llamado para servirle. La verdad, tenemos que seguir sirviéndole cada día y seguir entregando nuestras vidas al servicio. El consejo de Amenena, bisie bibongo, biboga binke, porque Jesucristo ancuna so. Bokorogo ansemete. Amune yon Jesús a Yesu a tu iglesia de invadi para que no bora bo salvarse da ye bonjuku. E também gan bibele tame gracias vanyi ban e bo bam ma yalu yomos ma yagalan na sama liga ne botsen e baba bo ve ingreso te ne ba jono Jesus nya ne bo Señor mbora no bonjie beratona sa ajiewa bisie bi bana biam bia vana ka e be ji examete pera ba ke fana ne be anjie pero ajiebo e consejo zamenena be ligne Jesus ajiebo Señor y mi Señor ana mama ben perato zamde Señor ana bonyim bomfo mi Señor nyana na wazona nyana ngom. Mi consejo es que e ban ba berba bonyon Jesús na bonjiewo ba su Señor. La fidelidad en la obra de Dios, la santidad en la obra de Dios, la seguridad. La seguridad. No decir una cosa aquí y ahí otra cosa aquí. Que nos mantengamos firmes, seguros y unidos. Unidos. Que una palabra para los pastores jóvenes. Y yo suelo decir a la gente que me rodea y donde tengo el centro ahí, y la palabra de Dios también lo dice, que el sí sea sí. No tener, ¿cómo lo llaman? Doble ánimo. Tener un pie aquí, otro pie allá. Al final, aquel que está cerca de nosotros va a tener ya pista para tumbarte. Si hemos dicho, si Dios nos ha dado esta bendición de seguir en su camino, que sigamos. Con dificultades, con problemas, con lo que sea, que sigamos en su camino. Él mismo sabrá qué hacer de nosotros. Pero lo que no está bien, Él nos ha apartado para su uso exclusivo. Nos ha separado del mundo. Que volvamos a tener tendencias para ese mundo. Es lo que yo digo. Y lo digo siempre. Estoy aquí pidiendo, oh Señor, ¿qué es lo que viste en mí para apartarme de este mundo? Ahora si me has apartado, dame fuerza para mantenerme. Pero así, que estás así, que estás así, que estás así. Sobre todo los jóvenes que no sean engañados, que se mantengan. Dios mismo sabrá. Conoce a los que son suyos, os va a dar el sustento, nos va a dar toda la salud y todo eso, pero que no busquemos
por nuestra propia cuenta, ahí va a ser la caída. Y esa caída va a ser una caída con mucho ruido. Ya lo sabíamos. Para los jóvenes, ya lo sabíamos. Venga, ya lo sabíamos. Así, la fidelidad en la obra, la fidelidad, el respeto, el amor, la unidad. Eso nos hará tener victoria frente al enemigo. Zefia, onolomo, anabafa, anandizam, na fa esezam, zefia onobalo. Zefia manobalo, fa manosu, wabazama, monta fa monta yosu. Ne zama fa bongona. Esse gozo. A Guiné Equatorial, Yaman Zaman Samana, Guiné Equatorial, go so by Sa Kukena Christo Asu, Avamina Nguya by Sango, Avamina Nefia Balongo, if she say Balongo, a Jaraban Borabini and Deza. If she had a cardboard and Chilan, a Balongo, go to Zamanja Zaman and Yanamia Quabe, Fiat Norayana Zalva. Fiada yana Zalba. Go Christo Macana, a man goes on Zalba. Go Marangi or Christo Jesus. In a Jacama caravan for the Zamkayan, then Tavan Melbourne for you. A fear Macamaca, telling not talking Santidad. We are so tall and Santidad Susama, with the Zamavu, and Sissimona Obo, who is our book. A setable me ban, a setty ever. Mono, we are Mila. You found come up with your my young fana. A will not come out woman as a for a woman who no caratam, they will couple of times in now. We have a million davo. Toena Sameti, a cookie and a Christo I saw. Yanamina Yan. Jonah Fumato, who for man I talk, son of whom take carambo, like you from Esa yang kekiai. Okay. Abi akiba. Abi di vakumaya. Zama borana. Zamira bade. La casa que me abrió el camino hacia Dios. Gozo de la salvación. Gloria a Dios en el cielo. Gozo de la salvación. La casa que me abrió el camino hacia Dios. Gozo de la salvación. Aleluya. Gozo de la salvación. Gozo de Zimbabwe y de Bisa. Gozo de la salvación. Gozo de Salomé y de Zunco. Gozo de porvenir y de Colombo. Gozo de la salvación. Y a todo gozo en general. Gozo de la salvación. La casa que me abrió el camino hacia Dios. Gozo de la salvación. Gloria a Dios en el cielo. Gozo de la salvación. La casa que me abrió el camino hacia Dios.